séptimo seminario del Grupo de Educadores de los Productos Agrícolas Frescos en Español de la Alianza PSA. Como ustedes saben, este es un esfuerzo por fomentar el intercambio de ideas y de conocimientos para apoyar a los educadores en su interés por mantenerse actualizados en los conceptos relacionados con la inocuidad de los productos agrícolas frescos, recursos educativos, oportunidades de capacitación, actualizaciones regulatorias e iniciativas de la industria de productos agrícolas frescos. Otro objetivo consiste en apoyar a los instructores en inocuidad de los productos agrícolas frescos, proporcionando herramientas de enseñanza y actualizaciones regulatorias en inocuidad alimentaria, para que los productores puedan tener acceso a instructores y a capacitaciones de calidad. Ahora, solamente permítanme compartir un poco sobre la biografía de la ponente que tenemos para esta tarde. Es la doctora Inés Ortega. Ella es profesora asociada en el Centro de Inocuidad de los Alimentos de la Universidad de Georgia y también es profesora visitante en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la UPCH. La doctora recibió su licenciatura en la Universidad Cayetano Heredia, su maestría en salud pública con especialidad en salud internacional de la Universidad Johns Hopkins y su doctorado en microbiología e inmunología de la Universidad de Arizona. Su investigación se centra en los patógenos transmitidos por los alimentos y por el agua. Actualmente realiza investigaciones sobre la dinámica de la transmisión de enfermedades que tienen lugar en la producción y procesamiento de productos alimenticios. La investigación de la doctora Ortega evalúa las pruebas de detección utilizadas en la producción de alimentos que son sensibles y específicas a parásitos patógenos, tanto en muestras biológicas como ambientales. La doctora Ortega ha sido asesora científica durante 9 años para la FDA en el laboratorio regional en Atlanta, Georgia. Es editora de 3 libros sobre parásitos transmitidos por los alimentos. Así también ha escrito numerosos artículos publicados en revistas indexadas y capítulos de libros. Le damos las gracias por acompañarnos este día en nuestro esfuerzo de tener conectados a la red de instructores y educadores en inocuidad de los alimentos. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de esta presentación. Les voy a conversar un poco sobre Ciclospora, mis experiencias, lo que sabemos en el mundo de la investigación y en qué manera podemos contribuir con el mundo agrícola. Entonces, este es el tópico que vamos a conversar hoy día y vamos a hablar varios tópicos. Los objetivos de esta charla va a ser primero, obviamente, hablar de la biología del organismo, porque la mayor parte de nuestra experiencia trabajando con patógenos asociados a alimentos tiene que ver con bacterias y en algunos casos con virus. Pero en este caso estamos hablando de parásitos que tienen una biología completamente diferente a los otros 2 grupos de organismos y es importante recalcar para ver cuáles son las limitaciones que podemos encontrar lidiando con este patógeno. También vamos a hablar de epidemiología de Ciclospora. Ciclospora no es un parásito exclusivo de Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo y por lo tanto es relevante ver eso. Vamos a hablar un poco sobre técnicas de control de este parásito, cómo es que es transmitido. Tal vez algo muy importante es el efecto que tiene esto, como muchos otros patógenos asociados a alimentos, cuál es el efecto en el mercado, no solamente de la falta del producto, sino también el daño financiero, económico para los jugadores claves de esto en la agricultura. Por supuesto, por último, la prevención. Este slide ya lo han visto todos ustedes, son entrenadores del Product Safety Alliance, así que este slide lo conocen muy bien. Básicamente quería enfocar acá que los parásitos, vemos que hay más o menos 21 brotes durante estos años y obviamente el número de enfermedades que han sido asociadas. Cuando hablamos de parásitos hablamos mayormente de Ciclospora. Pero en los últimos años, justo esta tabla termina en el 2014, el mayor número de casos que hemos visto últimamente, especialmente con el caso de Ciclospora, es a partir del 2013 hasta el momento. Entonces eso lo vamos a conversar un poquito más. Lo de bueno de Ciclospora es de que al menos no se han visto muertes asociados a productos aquí en Estados Unidos. Bueno, hay reportes en pacientes inmunocomprometidos, los cuales fueron diagnosticados con Ciclospora después de haber fallecido. Y esto fue inicialmente cuando recién estábamos determinando qué cosa era Ciclospora.
Aquí tenemos, Ciclospora fue descrita en 1994. Nosotros sabíamos en realidad en 1992, pero públicamente fue descrita en 1994. Y la mayor parte de brotes que se observaron antes de 2005 estaban asociados a las frambuesas que eran importadas y también, bueno, mayormente de Guatemala, y también hemos visto vegetales que eran producidos en las Américas. Como ven acá, a partir de 2005, que son, bueno, los más recientes, que son algunos, podemos ver que la albahaca es uno de los productos que están más implicados, los snap peas, seguimos con la albahaca. Y aquí comienza algo muy interesante en el 2013, y esto tiene mucho que ver, igual que en los 1995, 1996, tiene que ver con la cantidad de producto que está siendo introducido a Estados Unidos. Nuevamente, a partir del 2013 vemos que este cilantro viene a jugar un rol crítico para la transmisión de ciclospora. Nuevamente, en 2018 es que nosotros vemos tal vez el primer caso de vegetales que fueron producidos en Estados Unidos, que estaban asociados a un brote en Estados Unidos. Entonces, ahí comienza a complicarse el panorama. Normalmente o usualmente estaba considerado que Ciclospora era un parásito exótico, que era de países en vías de desarrollo y no era un problema aquí en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros hemos visto muchos casos de Ciclospora en Estados Unidos. La razón es que Ciclospora es uno de los patógenos que se considera que es la diarrea del viajero. Si una persona va a una zona endémica, consume agua contaminada o productos contaminados, pues esa persona va a adquirir la enfermedad y al regresar a Estados Unidos va a ser detectada. Entonces, como seguimos viendo en los últimos años, pues está la albahaca todavía nuevamente continuaba, ensaladas. Algo interesante es que si bien en 2021 hubo una detección de ciclospora en los blueberries, no hubo realmente un brote de por sí, pero la detección estuvo presente. Algo interesante en el 2013 es que fue tal vez el primer brote en el cual se pudo diferenciar dos fuentes probables del brote. El primero fue en Iowa y Nebraska y el segundo fue en Texas, ¿no? El primero, el de Iowa y Nebraska, fue asociado a ensaladas, mientras que la de Texas fue asociada a cilantro. Lo interesante de todo esto es de que vemos aquí en estos puntitos finos que también hubieron otros estados que estuvieron afectados, pero que en realidad no hubo una asociación epidemiológica con ningún producto. Entonces, nuevamente, aquí estamos viendo cada año el reporte de los brotes cambiar. Los primeros años solamente eran estos brotes, estos números de casos, pero se dio que los viajeros jugaban un rol muy crítico en todo el número de casos que se estaban presentando en Estados Unidos. Aquí comenzamos a ver que en los últimos años ya se están reportando el número total de casos que se encontraban que eran detectados en Estados Unidos y los casos que no tuvieron, que no viajaron 2 semanas antes de la presentación de la enfermedad. Eso implicaba que la enfermedad o la infección fue adquirida en Estados Unidos. La otra cosa que fue interesante es también que muchos estados han sido afectados. O sea, no es un estado exclusivo, sino han habido hasta 36 estados afectados con ciclospora. Ahora, ciclospora, desde muy temprano nosotros sabíamos que los vegetales tenían un rol crítico, especialmente porque son vegetales que no son tratados, no son pasteurizados, no son cocinados, se consumen crudos y por lo tanto había un chance de que haya una contaminación, no solamente de ciclospora, sino de cualquier patógeno. Pero surgió el interés de hacer muestreos, estudios de vigilancia para determinar la presencia de ciclospora en diferentes lugares. Y aquí pueden ver varios países en los cuales han hecho estudios y se determina acá el porcentaje de positivos, de muestras positivas. En Egipto 21%, por ejemplo. Aquí vemos Ghana, África, Europa, Asia, América, de Perú, Venezuela, etc.
Entonces estamos viendo de que el parásito está distribuido a nivel mundial. Y eso también lo vemos en el caso de reportes de casos de diarrea asociados a ciclospora. Muchas veces hay países en los cuales no se reporta, pero la pregunta es, ¿no se reporta porque no se está buscando o no se reporta porque no lo hay? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de un país endémico, porque nuevamente las fronteras de un país son fronteras que las hemos delimitado nosotros los humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos países, por ejemplo, les hablo de Perú, yo soy peruana, entonces Perú tiene muchas zonas geográficas con diferente ecología, diferente temperatura, el clima es completamente diferente. Entonces tenemos el norte que es muy cerca a la zona ecuatoriana, centro y sur. El sur es cerca a Chile. Tenemos la costa, la sierra y la selva, ¿no? Entonces, cada una de estas regiones tienen condiciones atmosféricas muy diferentes, condiciones climáticas muy diferentes, que pueden jugar un rol muy crítico en lo que se refiere a la prevalencia de este parásito. A pesar de que estamos observando ciclospora todos los años, no podemos deshacernos de este parásito. Este año, supongo que todos ustedes están al día al respecto. Tenemos más de 61 casos que estaban asociados a, a vegetales. En este caso, pues se hizo el reporte de la famosa lechuga romana, que está muy asociada a los brotes de patógenos, ¿verdad? Este problema de ciclospora, a pesar de que lo estamos conociendo más, aún no lo podemos controlar. No solamente en las Américas se están haciendo estos estudios de prevalencia o estudios de vigilancia. En Noruega hay un trabajo que se ha presentado, que se ha publicado este año, en el 2022, y se ha hecho el estudio de los berries. Los berries obviamente vienen de muchas regiones geográficas y estamos viendo que en este estudio en particular se vieron las fresas, se vieron las frambuesas y los arándanos. Y lo interesante es que en el caso de las frambuesas, los productos que estaban más contaminados eran en España, productos crecidos o producidos en España, en Portugal y en Morocco. En el caso de los arándanos, por ejemplo, Perú ha tenido más casos positivos. En 8 muestras positivas de 820 se resultaron positivas a ciclospora. Algo que tenemos que tener en consideración también a medida que vayan viendo estos reportes que salen en las noticias o que presente el FDA es el tipo de pruebas que se están haciendo. En el caso de Noruega, por ejemplo, ellos usan pruebas muy diferentes a las que se usan aquí en Estados Unidos. Ustedes probablemente han escuchado la técnica del BAM, el C, el B y el C, que son para análisis de agua y análisis de productos vegetales. En el caso de Noruega, por ejemplo, e incluso en Europa, se utilizan otras pruebas, ¿no? Que es el PCR de tiempo real, usando el ITS1, que es un gen, y también se utilizan otras pruebas que las podemos conversar más tarde. Entonces aquí tenemos, este es un ejemplo muy interesante, que no es el único, pero es un ejemplo muy interesante para ver cuál es el efecto de la globalización, ¿no? Es la necesidad, el mercado pide ciertos productos, esos productos, especialmente en el caso de las frambuesas, son productos tan delicados, las fresas, son productos tan delicados que tienen que llegar a destino muy rápidamente. Y como tal, los patógenos, los parásitos o incluso los virus de hepatitis, pueden viajar en muy buenas condiciones, altamente patogénicas. Una de las características que es muy única bueno, no única, pero muy peculiar para ciclospora es que hay una estacionalidad muy marcada y eso lo hemos visto desde el comienzo. Nosotros comenzamos a trabajar en Perú en 1990. Entonces, en ese entonces todavía se llamaba CLB, Cyanobacteria Light Body. Entonces, ni siquiera se la consideraba una coccidia. Era muy temprano y nosotros veíamos que había una estacionalidad en Perú que era muy peculiar. Veíamos estos casos de diarrea en los primeros meses del año, desde enero hasta marzo, abril,
y de ahí ya no veíamos este patógeno sino hasta el siguiente año. La cosa interesante es que en el otro lado del mundo, exactamente opuesto en el globo terráqueo, está Nepal. Y Nepal también tenía el número de casos de ciclospora, pero en diferentes meses del año, ¿no? Entonces es una peculiaridad que se repite y se repite y se repite. En el caso de Nepal, por ejemplo, los casos de ciclospora se ven durante los meses de junio hasta agosto y puede variar en cuanto al número de meses que están implicados. Pueden ser menos meses o más meses, pero esa estacionalidad es súper, súper marcada. Eso lo vemos nosotros en todos los países en los cuales ciclospora se ha reportado en sus poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es en el caso de México. Yo trabajo mucho con México. Estamos haciendo trabajos muy bonitos sobre ciclospora. Aquí también nosotros se hizo un trabajo en el Hospital Pediátrico en Morelia. Y lo interesante es que también se ve una estacionalidad. Aquí ven las barritas rojas, y se repiten todos los años. Es más, tenemos otro manuscrito que va a salir pronto, espero, que hemos hecho 10 años más, a partir del 2010. Y nuevamente se repite el ciclo completamente igual. Las razones por qué esta estacionalidad se presenta no las sabemos, pero esa es parte de los misterios de la biología de este parásito. Tal como les mencioné, en el caso de Perú, los meses eran estos, de enero hasta abril, pero lo interesante es que cada región endémica tienen diferentes meses en las cuales se observa ciclospora. Por ejemplo, Haití, pues está súper cerca de Estados Unidos, ¿no? La estacionalidad de ciclospora en Haití es durante los meses de enero hasta abril. Indonesia, en el otro lado del mundo, durante estos meses. Mientras tanto, en Guatemala, en México, en Nepal y en Estados Unidos, la estacionalidad ocurre durante los meses de mayo a agosto. Lo interesante es que si bien esta estacionalidad es bastante marcada, eso no evita que haya uno que otro caso que esté fuera de estos picos, ¿verdad? Y esto se ve especialmente aquí en Estados Unidos. Y es algo que da mucho que pensar, a pesar de que el mayor número de casos ocurren durante los meses de abril, mayo hasta agosto, nosotros todavía podemos ver casos que ocurren en diciembre, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿estos casos son casos esporádicos por algún alimento que está siendo importado en otra época del año, o es que son casos de tal vez uno que otro viajero que no ha reportado esa salida? Entonces, ¿qué es ciclospora? Todos ustedes cuando están dictando el curso del PSA hacen alguna mención al organismo. Entonces no quiero entrar mucho en detalle al respecto, pero básicamente este parásito infecta el tracto gastrointestinal del humano. Hasta el momento consideramos que es exclusivamente humano. Hemos hecho muchos estudios, hay otros grupos que han hecho estudios con respecto a si hay animales que pueden ser reservorios o pueden estar infectados con ciclospora. Hasta el momento, Cayetana cayetanensis, aparentemente es exclusivamente antroponótica. La otra cosa interesante de este parásito es que cuando es excretada en el medio ambiente, en las heces, al medio ambiente, no se ve como esto. Se ve como un ooquiste que tiene un estadio indiferenciado dentro del ooquiste. Pero después de 7 a 15 días, estas estructuras cambian de morfología, maduran, se diferencian y se logra ver esto. Entonces, aquí tenemos el ciclo de vida del parásito. Esto lo pueden ver en CDC, esta es una gráfica del CDC. Y lo interesante es que pues la persona adquiere la ingestión cuando el ooquiste es esporulado, aquí lo vemos, pasa por el intestino delgado, ahí se desenquista en el estómago y en el intestino delgado, y hay una infección del tejido epitelial. Y de ahí el ooquiste es excretado en las heces no esporulado. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver 2 ooquistes que están no esporulados. Entonces, como ven, no tiene una estructura muy definida, no hay nada marcado en realidad. Sin embargo, después de algún tiempo se ve esta estructura que ya está completamente esporulada. Este proceso de este tipo, esta morfología hasta acá,
toma más o menos de 7 a 15 días y tiene que estar en el medio ambiente. ¿Qué es lo que está pasando en el medio ambiente? Los vegetales, la tierra, el agua, ¿qué es lo que está pasando? Otra cosa interesante de este parásito es que es autofluorescente. Eso significa que este organismo básicamente está reflejando la luz ultravioleta que pueda llegar al ooquiste. Eso puede ser una técnica de protección para el efecto de desinfectante del ooquiste, ¿no? Entonces, ¿cómo se adquiere? Pues la ingestión de alimentos o agua que esté contaminada conteniendo al parásito maduro o infeccioso. Maduro me refiero a este, no a estos. ¿Quién se puede enfermar? Todos se pueden enfermar. La diferencia tal vez más importante es si estamos hablando de una zona endémica o una zona no endémica. Una zona endémica básicamente es donde niños han sido expuestos a edad temprano y por lo tanto a medida que van creciendo en esa misma área de exposición, pues son más resistentes a la infección número 1, pueden ser asintomáticos o la infección puede ser bastante corta. En el caso de zonas no endémicas, o por ejemplo, hablemos de Estados Unidos, el riesgo de adquirir esta infección obviamente son durante los meses más altos donde se presenta este parásito, que es durante mayo hasta agosto. Los síntomas son bastante genéricos, diarrea, náuseas, pérdida de peso, dolor abdominal, etc. Una característica bastante única que según las entrevistas que se hace con personas infectadas con ciclospora es básicamente la pérdida de interés a los alimentos, ¿no? Entonces es una anorexia, una falta de, se les va el hambre, básicamente. Y estos síntomas pueden durar por varios días o semanas. Lo de bueno es que sí hay tratamiento. Se usa, es una sulfa, el Bactrim, es súper efectiva. El problema es que si hay individuos, personas que son alérgicas a las sulfas, pues tienen que esperar que la infección simplemente tome su curso, o la segunda es que puedan tomar otros antibióticos que no son tan eficientes, pero que definitivamente van a reducir la severidad de la infección y acortar la infección. Es importante ver lo que está pasando en el medio ambiente, porque así podemos ver qué medidas podemos implementar para reducir la contaminación de los productos frescos que vamos a consumir, ¿no? Y que van a ser comercializados. Puse esta gráfica porque también en China tienen ciclospora. Eso es interesante. Y China tiene el pico de ciclospora es durante los meses de julio a octubre. Entonces, nuevamente, si bien el agua juega un rol crítico para la distribución, la diseminación de este parásito, es importante que nosotros le hagamos el seguimiento. Esta gráfica ya la tienen ustedes, cuáles son las fuentes de contaminación, ¿no? Entonces, ya les dije que ciclospora es 100% antroponótica hasta el momento. Entonces, nosotros los humanos jugamos un rol crítico para la transmisión y la contaminación del medio ambiente, ¿no? Podemos contaminar nosotros los humanos el suelo, podemos contaminar el agua, podemos contaminar los productos agrícolas. Con respecto a los animales pueden jugar un rol secundario, no porque estén infectados, sino porque pueden mecánicamente transportar los ooquistes de un punto donde puede haber, por ejemplo, heces fecales que los animales lo han consumido y luego se movilizan y van a otras zonas, defecan y contaminan el producto. El equipo de herramientas, si no han sido adecuadamente limpiadas, puede ser un problema de contaminación. Entonces, nuevamente, el agua, que es agua que para uso agrícola, agua de superficie, obviamente, que son ríos, riachuelos, etcétera, pueden tener un rol crítico porque es agua expuesta, y de pozo. Pero esto de pozo, cuando nosotros tuvimos un estudio en Haití, entonces ahí me tocó ir a uno de los puntos, uno de los epicentros de ciclospora en Haití, y ahí usan mucho pozo para agua de consumo. Entonces, uno de los pozos resultó siendo positivo. Entonces, pero realmente era un pozo que no era los que se utilizan en los campos agrícolas, sino era un pozo de la parte de superficie era bastante abierta y pues tenía mucha exposición. Entonces, esa agua, si bien podría ser agua muy buena, pero
el hecho de que estaba expuesta podía ser contaminada por los niños y los adultos que estaban en el área. Obviamente las heces humanas, ya les dije, si son personas enfermas, pues podemos tener un riesgo bastante. De los animales, tal como les dije, como vectores mecánicos, pueden hacer transporte mecánico y pueden contaminar no solamente las herramientas, sino también el suelo y los productos. Lavado de manos es súper, súper, súper importante y eso lo hacemos, siempre lo recalco, eh, partiendo de después del uso del baño, antes de cosechar el producto, cuando vienen de la casa, si es que hay un niño enfermo en la casa, pues es importante que esas manos entren al campo, manos limpias, ¿verdad? Y obviamente durante el proceso de los vegetales también es importante que esa calidad de agua, ¿no? Ahora muchas empacadoras obviamente usan agua potable, que ya tienen que tener el control microbiológico adecuado antes de ser utilizada. Una de las ventajas tal vez del COVID y de todos estos brotes de alimentos es que los sistemas de lavado de manos han cambiado radicalmente en los campos de cultivo, ¿no? Entonces, este es un baño, acá ven atrás los portapotis, pero lo interesante acá es que evitar que haya contacto de las manos con los caños y que todo se haga con el uso de los zapatos, ¿no? O sea, pisar y con pedal, de manera tal que se evite ese tipo de contaminación de las manos. Y también, obviamente, tiene que haber este jabón y papel toalla y obviamente la duración del lavado. Y eso nosotros lo recargamos mucho en los entrenamientos que hacemos, ¿no? Cuando hablamos de agua, también estamos hablando de hielo. Entonces, si nuestra agua es de mala calidad para procesar, para cosechar, pues también va a ser mala durante la preparación de los contenedores que se van a ir al mercado, ¿verdad? La otra cosa importante que hemos estado viendo, nosotros hemos hecho un estudio en Florida y en California en los 2 últimos años, del 2000 y 2001, y trabajando con aguas de superficie. Y obviamente es natural ver que haya presencia de fauna en aguas de superficie, pero también tenemos que cuidar, ya dijimos que Ciclospora es antroponótica, entonces hay que evitar que haya esa contaminación fecal de nuestras aguas de uso agrícola. Es importante porque no solamente se trata de contaminar o no contaminar el producto, sino también que ayuda mucho en lo que se trata las pruebas de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en China se hizo un estudio de aguas residuales en plantas de tratamiento y en desagües y se nota que efectivamente hay muchos patógenos que no son un problema para el humano, pero que están presentes en el medio ambiente, ¿no? Si están presentes en el medio ambiente puede ser un riesgo para que haya un resultado de reacción cruzada. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y eso cae más que nada para nosotros que estamos en el laboratorio, que tenemos que tener una conciencia y mucha preocupación de que puede haber una introducción de patógenos que no son necesariamente ciclospora, pero que pueden ser falsos positivos. Esta lámina o este slide lo usamos mucho para el entrenamiento cuando hablamos del alimento, que es importante. La acidez, el tiempo, la temperatura, el oxígeno, la humedad. Esto es importante para las bacterias. En el caso de parásitos, por ejemplo, en el caso de ciclospora que estamos hablando, la acidez no le hace. Un buen ejemplo. Los parásitos, las coccidias en particular, que ciclospora pertenece a este grupo, puede ser guardado en ácido sulfúrico y no lo va a destrozar, ¿no? Es una técnica de control para evitar crecimiento de otros patógenos, pero que vaya a mantener viable al oquiste, ¿no? Nosotros usamos bicromato de potasio, que es un oxidante bastante fuerte, que también elimina los otros patógenos, pero no elimina a las coccidias. Tiempo, ya les comenté, aún no sabemos mucho cuál es el riesgo de esta variable. Lo que sí sabemos es de que es un organismo que es bastante resistente en el medio ambiente. Temperatura es crítica, pero no a las temperaturas con las cuales trabajamos con productos frescos. Oxígeno, no vemos que haya ningún efecto. Tal vez
favorezca la esporulación de la oquista. Eso se ha observado en el caso de las eimerias, por ejemplo. Para esporular a la eimeria necesitamos agregar oxígeno a la suspensión de oquista. Y humedad es importante, pero recordemos que este parásito tiene doble pared quística, entonces tiene un poquito más de resistencia a la desecación. Algo interesante, yo creo, y les recomiendo que lean este paper que ha salido hace poco. Muchas veces en el mundo de la industria, tal vez los cambios se hacen cuando se ve un efecto, un impacto económico en la producción. Este es un brote que pues todos los conocemos, ¿no? El que pasó con el STEC, que fue asociada a la lechuga romana producida en California. Hubieron 62 casos de personas con STEC en 16 estados, etc. E incluso se vio que esta lechuga romana llegó a Canadá y hubieron 29 casos de E. coli, ¿no? Lo interesante de este estudio es que se está viendo cuál es el efecto financiero en todos los niveles de producción, ¿no? En el caso de los agricultores, por ejemplo, estamos viendo de que hay pues un gasto, una pérdida tremenda. El DC3 es básicamente las 2 primeras semanas, después que se reporta un brote, después se ve durante las 3 a 8 semanas después del reporte, y esto es en el DC1, después básicamente los cambios de precio durante y después del brote. Entonces, de todas maneras, vemos que aquí los agricultores, obviamente en las primeras 2 semanas, en realidad recién se está investigando, no hay mucha pérdida, pero lo que sí se ve que en el caso, por ejemplo, de los procesadores, los transportistas, aquí estamos viendo todos los gastos, las pérdidas financieras que se están viendo asociadas a un brote, ¿no? Lo mismo pasa en el mercado, ¿no? Las pérdidas son tremendas, la gente que ya compró los productos, pues se quedaron con el producto, ¿no? Ya están perdiendo. Y nuevamente en los restaurantes, también el problema es el producto ya lo tienen en el mercado. Durante las 3 a 8 semanas no, porque ya no están comprando, ¿verdad? En este caso también, ya no están comprando. Entonces el daño viene a ser mayormente durante las primeras semanas del brote. Y hay una gráfica muy interesante con respecto al asunto financiero de estos brotes, y definitivamente se ve pues que las primeras semanas del brote son los que afectan mayormente a los mercados, a los restaurantes, los distribuidores, la gente que procesa, ¿no? Mientras que en los campos de cultivo pues ocurren, ya les comenté, después, los cultivos que ya no se pueden cosechar básicamente, ¿no? En el caso de ciclospora, por ejemplo, hemos visto también en México, este es un gráfico que preparó una estudiante que tenemos en la Universidad de Puebla, que de hecho, está haciendo un trabajo muy, muy bonito de ciclospora. Eso también, ojalá que salga publicado pronto, en el cual se está viendo no solamente ciclospora, sino salmonela en el cilantro. Pero lo interesante es la cantidad de producción de cilantro que se hace en Puebla. El cilantro poblano es muy, muy reconocido en todos los mercados y la producción es tremenda, ¿no? 80,000 toneladas por año. Es una fuente muy importante, no solamente de ingreso anual, sino también de empleos. Entonces, estamos viendo que aquí en esta tablita el valor, cómo está incrementando. Entonces, es un producto que tiene una importancia muy, muy grande en lo que viene a ser con el comercio internacional. Sin embargo, a partir del 2015, los primeros brotes de ciclospora afectó directamente a Puebla. Básicamente está la alerta de importación del 24-23, que afecta a los productos, al cilantro que viene de Puebla desde los meses de abril hasta agosto. Entonces la alerta está terminando este mes y se repite todos los años. Entonces uno de los riesgos más grandes es una vez que se inicia una alerta de importación, es muy difícil salir de una alerta, ¿no? Entonces la idea yo creo que es algo que tenemos que promover, es evitar llegar a este punto de que haya una alerta. Lo interesante es por qué desde abril a agosto. Pues ya les comenté que hay una estacionalidad de ciclospora, y en el caso de México,
es durante esos meses, de abril a agosto. Y aquí podemos ver que el producto pues no, se puede tener sin necesidad de tener algún examen físico. Básicamente es ver las condiciones, los registros, etc. Entonces el FDA tenía la lista verde, que básicamente son productores y empacadoras que podían exportar a Estados Unidos. En este momento solamente hay una compañía que está en esta lista verde. Sin embargo, la cantidad de producto que sigue siendo importado a Estados Unidos es, básicamente no ha cambiado. Entonces, nuevamente, este es otro caso. En el caso de Guatemala, cuando tuvieron el problema de las frambuesas, ellos comenzaron a introducir el producto, el cultivo en 1990. Se incrementó tremendamente hasta 1995, 1996, cuando hubo el primer brote de ciclospora en Estados Unidos. Se determinó epidemiológicamente y después microbiológicamente que los berries de ciclospora, los berries estaban contaminados con ciclospora, que los niños, la población en Guatemala durante los meses de cosecha, que era la época de la exportación a Estados Unidos, también era la época alta de ciclospora en la población, e incluso se hicieron análisis de agua y también se demostró la presencia de ciclospora. Entonces eso básicamente arruinó el mercado y y como consecuencia de esto, obviamente se incrementó la producción en México tremendamente. México es uno de los mayores productores de berries ahora, pues en otras partes también del mundo, ¿no? Pero algo que tenemos que tener en consideración es que muchos patógenos, y en este caso en particular de ciclospora, que es un organismo eh, tan diferente, puede tener una repercusión muy, muy grande en lo que viene a ser la producción agrícola. Ahora, ¿cómo controlamos al parásito? Desde el comienzo nosotros teníamos esa duda. ¿Qué podemos hacer para controlar este patógeno? ¿Cómo podemos romper el ciclo? ¿No? Entonces, pues estábamos buscando diferentes desinfectantes, diferentes técnicas que pudiésemos tal vez utilizarlo y tal vez eliminar al organismo. Ya les comenté que Ciclospora tiene la pared quística y después tiene otra pared que es de lo de esporoquista. Entonces, ahí el tratamiento que se haga tiene que básicamente romper ambas barreras. Entonces, es un organismo muy, muy protegido. Hicimos pruebas con desinfectantes, Tinsen, Tsunami, peróxido de hidrógeno. No hubo mucha diferencia. El dióxido de cloro en gas tampoco tuvo ninguna diferencia. Es bastante eficiente. Estos tratamientos son bastante eficientes para, por ejemplo, en el caso de bacterias, ¿no? Súper, súper eficientes. Sin embargo, en el caso de parásitos, no lo es. Lo que sí vimos era algo de la temperatura que nos importaba porque obviamente podía ser una salida para rescatar los productos que estaban potencialmente contaminados, ¿no? Entonces, ciclospora no tiene ningún efecto a 23 grados o a 4 grados. Esas son las temperaturas adecuadas para que este organismo se mantenga en muy buenas condiciones. Lo que sí hicimos, probamos productos lácteos, leches, cremas, y podían incluso, para eliminarlo teníamos que ponerlas a menos 15 grados centígrados por más de 24 horas. En el caso de albahaca y agua, pues estamos viendo de que el congelamiento o el calentamiento puede matar al parásito. El problema es que agua no es problema, pero en el caso de los productos que están asociados a ciclospora, como el cilantro, la albahaca, la frambuesa, etcétera, ninguno de ellos recibe este tipo de tratamiento, especialmente por esos tiempos tan prolongados. Por lo tanto, si bien es una técnica son técnicas eficientes para matar al patógeno, no son aplicables para el tipo de producto con el cual está trabajando y los que estamos viendo en el caso con productos frescos, ¿verdad? Han habido estudios utilizando lo que vienen a ser microorganismos alternativos en los cuales se pueda trabajar. Imeria es una
Es un patógeno, cerbulina es un patógeno de polios que tiene características muy similares a ciclosporas. Y lo que se vio era que pues, había algún efecto con la luz ultravioleta y con alta presión. Lo mismo se hizo otros trabajos con toxoplasma, que es otro patógeno parecido a ciclospora, que tiene también doble pared celular, y se determinó que radiación gamma y también alta presión podía tener un efecto con la reducción del número de organismos virales. Pero ninguna de estas técnicas realmente funciona para eliminación completa. El asunto de usar organismos alternativos es que sea cual fuera la técnica que se tenga, de todas maneras, tiene que ser evaluado con el organismo de interés, ¿no? En este caso, ciclospora. Y eso aún no se ha hecho. Desde el punto de vista del campo de cultivo, se han probado varios insecticidas o fungicidas a exposiciones de 30 a 24 horas, y como ven aquí en esta gráfica, pues no se ve ningún efecto. Se ven desde concentraciones regulares que se utilizan, las recomendadas, o concentraciones de mucho más altas, y sin embargo ninguna de ellas realmente funcionó. El único que funcionó un poco tal vez es el Benomil, pero a tiempos muy prolongados, no a, eh, a tratamientos que podrían ser realizados en los campos de cultivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente es evitar potenciales reservorios. Ya les comenté que el animal no es porque se esté infectado, sino tal vez porque pueda ser portador, llevarlo de un lugar a otro, ¿no? El agua es crítica. Si tenemos agua contaminada, definitivamente que vamos a malograr nuestro producto. El uso adecuado de suelos, obviamente el tipo de composta, cómo se está procesando, si el producto está protegido, que no esté en contacto con el suelo, ¿no? Y obviamente el personal. Nosotros sabemos que los niños son los que están mayormente afectados con ciclospora, especialmente en zonas agrícolas. Entonces no deberíamos tener niños en los campos de cultivo, no deberíamos tener enfermos o personal especialmente con diarrea, eh, pues evitar en lo posible, especialmente cuando si tenemos personas con niños, pues evitar que la ropa que utilizan para el campo sea diferente a la que usan para cuidar de los niños, ¿no? Y lo más importante, obviamente, es educación, que es lo que todos estamos haciendo, ¿verdad? Todos hacemos las clases estas del PSA, que son importantes. Y finalmente, la salud de la comunidad. Es importante que nosotros muchas veces hablamos del trabajador, pero no hablamos de dónde viene el trabajador. Y estos son hay muchos casos, muchos estudios sobre brotes en las cuales la familia o los familiares o el círculo en el cual estos trabajadores, pues las personas están enfermas, esa enfermedad la van a traer al campo de cultivo, especialmente si las condiciones higiénicas no son las adecuadas. Entonces, de todas maneras, tenemos que tener mucho cuidado con no solamente la salud del trabajador, sino tener en cuenta que las condiciones de la comunidad. Entonces, tal como lo es en el caso de COVID, por ejemplo, el ciclospora también no es un problema de salud pública, no es un problema 100% agrícola. Entonces, ¿qué pasó con los oquistes? Aquí ya les mostré el oquiste inmaduro, el oquiste maduro. Aquí es como florece, la luz ultravioleta viene y regresa. Les comenté que la pared quística, aquí tenemos dos paredes, son capas de la pared quística exterior del parásito, y aquí tenemos la segunda pared quística. Entonces, nuevamente, cuando se trata de inactivación, pues tenemos que ver cómo vamos a atravesar estas dos paredes. La que autoflorece es esta de acá afuera. Entonces, este azul que están viendo acá es la fluorescencia que se está observando de esta de esta capa exterior de la pared quística. Entonces, si bien las altas temperaturas y el congelamiento funcionan muy bien para eliminar al organismo, no es aplicable para lo que estamos trabajando nosotros, ¿verdad? Filtración es buena para el agua. El problema, la limitante es tal vez la cantidad de agua que se utiliza en nuestros sistemas de producción de productos frescos, ¿no? De procesamiento y también en la agricultura.
La inactivación química seguimos probándola, es más, en este momento nosotros tenemos un proyecto en el laboratorio en el cual estamos viendo diferentes productos que queremos saber si realmente se pueden utilizar, no solamente desde el punto de vista agrícola, sino también desde el punto de vista de desinfección en la parte clínica. Y la radiación, nuevamente, si bien los organismos alternativos están sugiriendo que pueden ser utilizados, todavía tenemos que probarlo con ciclospora. ¿Cuáles son los problemas que tenemos para trabajar con ciclospora? Pues, primero que no hay disponibilidad de oquistas. En los últimos años ha salido una nueva técnica, un nuevo método que se están utilizando en laboratorios clínicos, que básicamente es lo que es el famoso BioFire, y lo que hace es, básicamente es el diagnóstico inmediato sin necesidad de tener que hacer muchos análisis. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se están colectando muestras fecales humanas. Segundo problema es que no tenemos modelos para propagar o estudiar el microorganismo en el laboratorio. In vitro significa en el laboratorio, in vivo significa en animales. No tenemos animales modelos animales para trabajar con ciclospora. Las técnicas de genotipificación están siendo desarrollados en este momento. Hay mucho trabajo que se está haciendo, el CDC lo está haciendo. El problema es que se necesitan suficientes números de organismos. Y como todos sabemos, en el caso de muestras de agua y muestras de productos de alimentos, el número de patógenos que están presentes en esos tipos de agua son muy, muy bajas. La vigilancia, eso se está haciendo, ahora Ciclospora está un poco más presente en lo que se refiere a salud pública, entonces hay muchos trabajos que se están haciendo para ver cuál es la presencia de este patógeno en diferentes partes del mundo. Es reportable en Estados Unidos, pero no necesariamente en otros países. Las técnicas diagnósticas en muestras ambientales y en alimentos todavía necesitan mucho trabajo. Es muy fácil hacer diagnóstico cuando uno está en el laboratorio y pues se ponen unos cuantos oquistes y se determina, ¿no? Pero cuando salimos realmente a muestrear muestras ambientales de tierra, de agua o muestras de alimentos, ahí la cosa se complica un poco. Y ya les comenté, tenemos que tener mucho cuidado en lo que pueden ser falsos positivos. Tal vez la solución más fácil para nosotros es prevenir a tratar de controlar, porque realmente controlar va a ser muy, muy complicado. Y obviamente con buscar los desinfectantes, no solamente, mayormente se usa el agua clorinada. Sabemos que el cloro no funciona en el caso de ciclospora. Entonces, como técnicas de diagnóstico, lo que tenemos es en este momento, las técnicas oficiales son las del FDA, el BAM 19B y el 19C. El B es para alimentos y el C es para agua. Estos métodos requieren estos filtros, los RECSID, son grandes y obviamente diferentes laboratorios utilizan diferentes técnicas, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de 3 filtros, no son los únicos que se están utilizando, pero dependiendo de con quién lo están trabajando, pues pueden encontrar cada uno, ¿no? Con respecto una vez que se ha concentrado el agua, por ejemplo, en estos filtros hay que removerlos. Y la manera de removerlos es utilizando diferentes tipos de soluciones. En el caso del BAN, recomiendo utilizar el Conox. Nosotros usamos un buffer de dilución que es un poco más suave, pero de igual capacidad de recuperación. En el caso por ejemplo, en Europa utilizan la glicina. Y una vez que se remueve el microorganismo, ya sea del agua o en el caso de productos vegetales, por ejemplo, si se hace un lavado de producto vegetal, pues se utilizan también estos buffers para poder remover el patógeno, ya sea de la lechuga, el cilantro o lo que fuera. Una vez que se ha removido estas soluciones, básicamente se tiene que hacer la prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, hay nuevamente, dependiendo del laboratorio, en el caso por ejemplo, del FDA, ellos utilizan un PCR de tiempo real en el cual se está tratando de detectar el fragmento pequeño del 18S de ciclospora. Entonces, básicamente es, pues, si el patógeno, este es un trabajo que hizo una estudiante mía, Rowan, y que también esperamos tenerlo publicado pronto, pero
Básicamente, esto nos da una idea de cómo es el proceso de recuperación de ciclospora, ¿no? Si tenemos el agua contaminada o tenemos el producto contaminado, para estudiar el agua se usa una bomba y se usa uno de estos filtros, se concentra. En el caso del vegetal, pues básicamente se usan las bolsas del estómago, básicamente con filtro para remover la materia orgánica y mantener la solución con los quistes que se hayan removido del producto. Una vez que se remueve todo esto, se transfiere a tubos, se centrifuga y al final queda un pellet que pues está compuesto de materia orgánica de los quistes y estos van a ser utilizados para extracción de DNA o para hacer análisis convencionales. Hay ciertos laboratorios que lo que hacen es procesan esto y utilizan una técnica adicional de concentración. Y la idea es remover toda la materia orgánica y quedarse solamente con los quistes. En mi experiencia es cuanto más se manipule esto, mayores van a ser las chances de perder los quistes. Entonces nosotros lo que hacemos aquí en el laboratorio es básicamente recuperamos este pellet y de este pellet extraemos el DNA y utilizamos una porción para hacer el análisis por microscopía. En el caso de la extracción de DNA se puede hacer nuevamente tal como lo escribí acá. Se puede utilizar el PCR de tiempo real o el PCR convencional, PCR anidado. Una de las limitaciones más grandes que estamos viendo en este momento es confirmación. Si sale una muestra positiva, ¿cómo podemos confirmar si realmente es ciclospora o no? En el caso del tiempo real tenemos el CT, que básicamente nos va a decir si es positivo o es negativo. En el caso del PCR de anidado, nos va a dar una banda, nos va a decir si está amplificando un producto de tal tamaño. Pero nosotros lo que hacemos en este momento, estamos haciendo es secuenciar, más que nada desde el punto de vista de investigación, porque queremos saber si hay algún producto que está saliendo positivo realmente es ciclospora o qué otra cosa está dándonos una señal positiva. La otra cosa que es interesante es que si nosotros tenemos un producto contaminado y estamos durante el proceso, estamos utilizando agua limpia, este producto contaminado va a contaminar nuestra agua. Y si ponemos un producto que no está contaminado en esta agua, va a haber una contaminación y el producto va a terminar positivo. Esto lo hemos hecho haciendo el equivalente a un lote de producción, de este caso era col, y lo que hemos visto es que así el proceso se haya hecho, es un proceso cerrado, por 8 horas el producto sigue siendo positivo y el agua sigue siendo positiva. Entonces, ese es un problema, porque si tenemos tal vez una pequeña cantidad del producto, este era col roja y es col verde, para poder diferenciar a cuál inoculamos y a cuál no. Pero el problema es que si tenemos un producto contaminado, definitivamente este producto va a contaminar el agua y va a contaminar a otro producto. Entonces, el problema es, ¿mezclamos producto o no mezclamos producto? Número 1. Número 2 es, ¿qué tan grandes tienen que ser nuestros lotes? Cuando tenemos un recall, remover del mercado, ¿qué tan grande va a ser nuestra pérdida? Entonces, aquí nuevamente el ciclo de vida es bastante simple. Seguimos con este problema. ¿Qué está pasando? Esto va a pasar en el campo de cultivo. ¿Dónde es que está ocurriendo? ¿Y qué cosa es lo que tenemos que hacer para evitar que las personas se contaminen, ¿no? Hace 4 años, tuvimos un brote que Fresh Express estuvo implicado. Entonces, obviamente se juntaron a muchos especialistas para ver cuáles eran los problemas que tenemos con ciclospora y cómo podemos prevenirlo, ¿no? Entonces se hicieron varios análisis. Uno era el análisis de raíz, ver de dónde es que esta contaminación está ocurriendo. Y el segundo punto era cómo se puede prevenir, ¿no? Entonces, obviamente, agua siguió siendo el punto más clave, más importante, personal, obviamente. Volvemos a regresar al lavado de manos. Y en el caso, por ejemplo, de los animales o vectores mecánicos que pudieran ser responsables de la contaminación de lotes mucho más grandes, ¿no? Obviamente, en el caso de prevención, pues entendemos que los quistes son bastante resistentes a desinfectantes. Tenemos que proteger las aguas, muy, muy importante proteger el agua. Y obviamente el material que se está utilizando para propagar y para
la cosecha debe ser adecuadamente limpiada, ¿no? Y esto especialmente durante las últimas semanas antes de la cosecha. Esa es la parte más crítica. Y obviamente problemas que son más asociadas a nosotros que estamos en el laboratorio es las técnicas de diagnóstico y las técnicas de trazabilidad. Son importantes. Después de esta reunión que tuvimos en 2018, nuevamente por Fresh Express, el FDA también tuvo otra reunión en la cual se hizo algo muy similar, ver cuáles eran los problemas que teníamos para detener para prevenir los brotes de ciclospora, y básicamente se llegó a las mismas conclusiones que en el primer estudio, en el primer grupo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros como educadores, ¿qué podemos hacer con los agricultores, ¿no? Entonces, básicamente tenemos cuáles son las medidas preventivas, calidad de agua nuevamente, higiene personal, el evitar la entrada de heces en los campos de cultivo. Sabemos que el agua clorada no va a matar este parásito, pero el agua sí lo que puede hacer es remover el patógeno que pudiera estar en los cuchillos o esto pudiera estar en las manos, ¿no? O sea, no en las manos, sino en las canastas, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede ayudar, pero nuevamente es más asunto de prevención que de control. Se están haciendo estudios de cómo puede la filtración de agua y cómo puede ser utilizado en los campos de cultivo. Nuevamente, la cantidad de volumen de agua que se utiliza, no solamente en el campo de cultivo es tremenda, pero por ejemplo en las empacadoras aquí en Estados Unidos, nosotros estamos trabajando con una empacadora que utiliza 500,000 galones al día de agua. Entonces no es eso que yo les diga unos 10 litros o 100 litros, ¿no? Son galones, galones, galones de agua. Entonces, las técnicas que podamos, las soluciones que podamos dar a la industria, no solamente es para empacadoras pequeñas, sino también para grandes compañías, ¿no? Nuevamente, el agua es importante, tener baños. Y esto, a mí me toca visitar muchas granjas y para mí me es muy, muy importante ver esto, ¿no? Los baños, si son baños fijos o son baños portátiles, si están adecuadamente equipados, ¿no? Que tengan agua, que tengan jabón, papel toalla, papel higiénico o papel de baño, como lo llaman. Es importantísimo porque el trabajador tiene que ir al baño de todas maneras. Haya o no haya baños cerca a los campos, ¿no? Y lo mismo con las empacadoras. Es importante ver todo eso. Y eso es todo lo que les tengo que comentar hoy día. Gracias. Queremos agradecerle a la doctora Inés Ortega por toda su profesionalismo y sapiencia en este tema, por darnos toda su experiencia y sus contribuciones en este tiempo. También gracias al equipo de la Alianza. Muchas gracias a cada uno de los participantes. Gracias, Inés.